Bueno, vamos a dar lo que sería la última clase del curso, ¿sí? En esta clase vamos a tratar dos temas que, bueno, en principio no están muy relacionados. Digamos, en la primera parte vamos a ver un poco rápido, ¿sí? Un poco la idea de qué son las mónadas desde el punto de vista de teoría de la categoría, de teoría de categorías. Y la segunda parte vamos a ver un poco el lema de Yoneda, ¿sí? Que lo podríamos haber visto antes, pero bueno, en algún lugar había que darlo, así que como el tiempo alcanza para las dos cosas, esta clase la vamos a dedicar a estos dos temas, ¿sí? Entonces empezamos con mónadas, ¿sí? Eh, este es un concepto un poquito más profundo, ¿sí? O un poco más complicado que lo que vimos hasta ahora. Pero bueno, está relacionado con adjunciones, ¿sí? Vamos a tratar de explicar bien qué es una mónada desde el punto de vista de teoría de categoría. Está esta frase medio ya famosa, ¿no? Así casi poética, que dice que uno puede pensar una mónada como un monoide en la categoría de los endofuntores. ¿Sí? Esto es un poco ambiguo, pero eh, vamos a tratar de explicar un poco qué significa esto, ¿sí? Qué significa ser un monoide en esta categoría de endofuntores, ¿sí? Bien, como siempre empezamos con una motivación, ¿sí? Eh, Básicamente una mónada esencialmente es esto, es como tener una adjunción, ¿sí? Entre dos funtores f y g, pero es como que o sea, vas de C a C, ¿sí? Vas con f y volvés con g, ¿sí? Es como que mira, este funtor es como que lo que va a ser la mónada, ¿sí? O sea, ahora uno se construye este T, que es g compuesto con f, pero la idea es que ahora no sabes, ¿sí? Quiénes son G y F, ¿sí? O sea, va un poco por ese lado. O sea, vos tenés un funtor, ¿sí? Que es la composición de dos funtores que son adjuntos, ¿sí? Pero no sabes cuáles son. Bueno, estos funtores así, si algo es composición de dos funtores adjuntos, tiene muchas propiedades interesantes, ¿sí? Que son las que vamos a tratar de ir descubriendo ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de ese funtor? ¿Sí? O sea, hay que como que describir todo en función de t, ¿sí? No podríamos usar ni g ni f, ¿sí? Bien, bueno, acá hay digamos, para hacer eso tenemos dos transformaciones naturales asociadas, ¿sí? Que se pueden describir de una forma sencilla, ¿sí? Una ya es lo que llamamos la unidad de adjunción, ¿sí? Recuerden, la unidad de adjunción es una transformación natural del funtor identidad de C en G compuesto con F, ¿sí? Y eso es T. Entonces acá es como que esta eta yo la puedo describir en términos del funtor G compuesto con F, ¿sí? O sea, si yo conozco solo la composición, esto tiene sentido, ¿sí? Y después hay otra, ¿sí? Que uno se puede armar a partir de la counidad de adjunción, ¿sí? Recuerden, ¿no? Si esto no lo tienen muy fresco, van a tener que volver un poco a la clase anterior para ver cómo se definía la counidad de adjunción, todas esas cosas que ahora estamos usando, ¿sí? Pero bueno, la idea es que la adjunción va de identidad en G compuesto con F y la unidad de adjunción y la counidad va al revés, va de F compuesto con G en el funtor identidad, ¿sí? Entonces, idea muy sencilla, si yo quiero hacer aparecer eh, solamente T, lo que puedo hacer es poner digamos, una F acá al final y una G adelante, ¿sí? Entonces, tenemos esta transformación natural. A ver, un primer pasito sería, la epsilon va de F compuesto con G en el funtor identidad, ¿sí? Entonces, si yo, entre comillas, precompongo con F, ¿sí? Epsilon de F de X, es un morfismo de F de G de F de X en F de X, ¿sí? Casi como si lo pudiera pensar como una transformación entre F compuesto con G compuesto con F en F, ¿sí? Y por último, puedo aplicar una G a todo este segundo renglón,
¿sí? Y eso es lo que va a ser la mu, ¿sí? O sea, G, el morfismo G de, o sea, el funtor G aplicado al morfismo epsilon de f de x va del objeto G de f de x, que es t cuadrado de x, aplicar t dos veces, en t de x, ¿sí? Eso es sencillo. Bueno, habría que chequear que eso es natural, pero eso lo dejo como ejercicio. Sin muchos detalles, los vamos a dejar como ejercicio en esta clase, pero o sea, en principio los podrían completar teóricamente, ¿sí? Entonces, bárbaro. Acá es como que la unidad, digamos, la adjunción tiene ahí su unidad de adjunción y su counidad de adjunción, y yo de alguna manera me las ingenié para dejar expresado eso todo en función de t, ¿sí? En función de g compuesto con f, ¿sí? Bueno, hay que chequear que la mu es natural, ¿sí? La eta ya es como que uno lo pide que sea natural, ¿sí? Pero vamos a la parte que nos interesa, que es cuáles son digamos, las propiedades que caracterizan a estas dos transformaciones naturales, ¿sí? Tenemos la unidad y esta mu, que la mu después uno lo va a llamar como, lo va a llamar multiplicación, ¿sí? Pero bien. Bueno, la primera propiedad es que esta mu es asociativa, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Asociativa. ¿Qué significa eso? Bueno, la asociatividad es cuando uno tiene tres cosas, digamos, para multiplicar, ¿sí? Entonces, en principio es, si yo digo, la mu va de t cuadrado en t, ¿sí? Es como que acá tengo 2 y me devuelve 1, ¿sí? Esa es la idea para tener ahí atrás. Entonces, para hablar de asociatividad, yo tengo que ir de t al cubo en t, o sea, multiplicar, entre comillas, ¿no? De multiplicar tres cosas y me da una, ¿sí? Ahora, hay dos formas de hacer eso, ¿sí? Con la información que tenemos, ¿sí? Una sería, digamos, recuerden, ¿no? La mu va de t cuadrado en t, entonces yo podría aplicar mu y después el funtor t, ¿sí? O la otra sería, si, digamos, si mu va de t cuadrado en t y yo aplico t antes, voy a ir de t al cubo en t al cuadrado, ¿sí? Y después voy a ir a t, ¿sí? Entonces, estas flechas que tengo acá entre funtores, ¿sí? Después, también como ejercicio, digamos, flechas entre funtores tienen que ser transformaciones naturales, ¿sí? Eso es lo que tiene sentido. ¿Y cómo se definen? Bueno, hay que explicitarlo en un objeto X, ¿sí? Entonces, un poquito con más detalle está tmu, ¿sí? Tmu de X es, digamos, aplicarle el funtor t a mu de X, ¿sí? O sea, mu de x va de t cuadrado de x en t de x. Si yo solo le aplico el funtor t, obtengo un morfismo de t al cubo de x en t cuadrado de x, ¿sí? O sea, t al cubo es t de t de x y t cuadrado es t de x. Esa es la t mu. Y la otra, esta es una mu sub t, ¿sí? Esta por ahí un poco, la fuente un poco rara, pero esta mu t, esto es mu sub t, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, en un x es aplicar, ese es el morfismo mu especificado en el objeto t de x, ¿sí? Entonces, ese morfismo va de t cuadrado de t de x en t de x, o sea, de t al cubo de x en t cuadrado de x, ¿sí? O sea, esto entonces tiene sentido, ¿sí? Ahora vamos a ver la prueba, pero la idea de que la asociatividad es que hacer estos dos caminos da lo mismo, ¿sí? Entonces este diagrama conmuta, ¿sí? En un ratito lo vemos bien, ¿sí? La otra propiedad que tenemos, ¿sí? Digamos, por acá viene lo de monoide, ¿no? O sea, es como que una operación asociativa y con un neutro, ¿sí? Entonces, esta eta, ¿sí? Que le llamamos unidad de adjunción, o sea, ese nombre como que no es inocente, sino que hace referencia a una especie de propiedad de neutro que tenemos, ¿sí? Que la podemos ilustrar con este diagrama, ¿sí? A ver, es como que entre comillas, ¿no? O sea, multiplicar es la mu, ¿sí? Entonces multiplicar por la unidad me da la identidad, ¿sí? Entonces miremos este diagrama, tenemos
el funtor acá, esta diagonal, es el funtor identidad de t en t. Entonces, digamos, para ir de t en t tengo varias opciones. Voy con el funtor identidad. La otra es ir de t a t cuadrado, ¿sí? Con la eta t. ¿Sí? Recuerden que la eta va de identidad en t. Entonces, si yo precompongo con funtor t, voy de t en t cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que estoy en t cuadrado, vuelvo a t con la multiplicación con la mu. ¿Sí? Y la otra forma de hacer estos, digamos, estas triangulaciones, ir de t a t cuadrado, yo puedo ir con la eta, voy de identidad en t y después aplico el funtor t y voy de t en t cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto como lo mismo que recién, ¿sí? T eta en un x es t de eta x. ¿Sí? Va de t de x en t cuadrado de x. Y eta sub t en un x es eta sub t de x. Es ese morfismo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la otra cosa que tendríamos que probar. ¿Sí? Para que esto sea consistente del todo, lo que yo le dije recién, estos es como que estos diagramas conmutativos, y fíjense, los vértices son funtores. Entonces, lo lógico es que las flechas sean transformaciones naturales. ¿Sí? Entonces, esto sí, me faltó chequear y lo dejo como ejercicio, que todas estas flechas que aparecen acá son transformaciones naturales. ¿Sí? Y esto si se puede generalizar es como que pensando si lo podemos hacer, o sea, no hace falta que, o sea, en principio no haría falta que esta eta sea la unidad de una adjunción. ¿Sí? Capaz que, o sea, traten de hacerlo con cualquier transformación natural del tipo que tiene que tener. O sea, esta la eta iba de identidad en t y la mu de t cuadrado en t. ¿Sí? Entonces, prueben que estas cosas así. De hecho, si lo... Bueno, no da por el tipo, pero... digamos, debería ser una cosa sencilla. ¿Sí? O sea, es como que acá tenés t mu y acá tenés t eta. Pero no es lo mismo porque esta eta es como que va de identidad en t y la mu de t cuadrado en t. O sea que no es que t mu y t eta sean como un caso particular. Bueno, capaz que si lo pueden generalizar un poco más, sí, sea un caso particular de lo mismo. Pero bueno, en principio acá la pregunta es si se puede generalizar. Es como o sea, está pensada en hacerlo con transformaciones naturales de ese tipo, pero que no necesariamente vengan de una adjunción. ¿Sí? Bien. Entonces lo que tenemos que ver es que estos diagramas de acá conmutan. ¿Sí? No sé si lo tengo copiado. Sí. Acá vamos a ver la asociatividad. ¿Sí? La asociatividad es este diagrama. ¿Sí? Para ver que esto es conmutativo, o sea, yo lo que tengo que ver es que cuando lo especifico ese diagrama en cada x, me queda conmutativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá si yo pongo un x en t al cubo, queda esto de acá, ¿sí? T de t de t de x, acá t de t de x, y las flechas que me aparecen son las siguientes. T de mu de x, mu sub t de x, y estas dos son la mu de x. Bien, entonces lo que yo tendría que probar es que mu x compuesto con mu sub t de x es igual a mu x compuesto con t de mu de x. ¿Sí? Entonces acá presten atención. ¿Sí? No es tan difícil, pero esto es como que mejor agarrarlo con la mente fresca. Entonces, para probar esto, acá sí, es como que voy a cambio t por lo que sé que es, sino como que me quedo ya sin herramientas. ¿Sí? Entonces, recuerden las definiciones de la mu x, venía de la counidad del epsilon. ¿Sí? Una forma rápida de pensarla es g epsilon f. ¿Sí? Lo que pasa es que el f va ahí como subíndice. Entonces, mu x es g de epsilon en f de x. ¿Sí? Esta epsilon especificada en f de x. Y acá lo mismo, ¿sí? Es g epsilon f, pero ahora en lugar de tener el x solo, tengo el t de x que me da otra g y otra f. ¿Sí? Entonces esto es g de epsilon especificado en f de g de f de x.
¿sí? Y del otro lado parecido, se me vuelve a aparecer la mu x, que es g epsilon f de x, y acá tengo g de f de g de epsilon f de x, ¿sí? Estas cosas son funtores, o sea, esta g que tengo acá, como que si lo necesito la puedo eh, aplicar afuera y mirar la composición de lo que tengo adentro, ¿sí? Que un poco eso es lo que voy a necesitar, ¿sí? O sea, si yo esta g, que ahora creo que lo tengo explicado bien en la que sigue, pero esta g la pongo afuera, tengo epsilon f de x y lo tengo que componer con f de g de epsilon de f de x, ¿sí? Pero la epsilon es una transformación natural entre fg y el funtor de identidad, o sea que ahí voy a poder dar vuelta a algunas cosas, ¿sí? Entonces, si eso lo decimos bien, tendríamos que mirar este diagramita, ¿sí? A ver, epsilon es la counidad de adjunción. Es una transformación natural entre f compuesto con g y el funtor de identidad de la categoría D, ¿sí? Eso, bueno, la mónada no lo ve, pero ahora lo estamos usando, ¿sí? ¿Qué significa que esto sea natural? En el caso que me va a servir a mí, yo lo tengo especificado en f de g de f de x y en f de x, ¿sí? Entonces acá el objeto que pongo, ¿sí?, es este. Entonces yo voy con epsilon de f, g, f de x, ¿sí?, o voy con epsilon f de x, y acá bajo con el funtor, digamos, identidad, y acá con el funtor f compuesto con g. Este diagrama es conmutativo, ¿sí? O sea, acá estoy aplicando el funtor f compuesto con g a este morfismo epsilon f de x, ¿sí? Y acá le estoy aplicando el funtor identidad a ese morfismo, por eso no me cambia. Entonces, hacer epsilon f de x, perdón, hacer esto, epsilon f g fx compuesto con epsilon fx, es lo mismo que hacer f de g epsilon fx compuesto con epsilon fx, ¿sí? Esto parece un poco complicado leerlo, ¿sí?, pero tengan presente lo que yo les dije la clase pasada, o sea, que esto sea una transformación natural entre fg y el funtor identidad, quiere decir que si yo tengo acá el fg y después epsilon, puedo cambiar al revés, puedo poner epsilon, digamos acá tendría esto a la izquierda y esto a la derecha. Bueno, puedo poner esto a la derecha y esto a la izquierda, y cuando pongo este funtor fg del otro lado, me aparece acá, ¿sí?, en el subíndice, ¿sí? Entonces, en definitiva, esa es la idea, ¿sí? Igual, si yo miro este diagrama, tengo que estas dos composiciones son iguales, y si le aplico el funtor g, me queda justamente la fórmula esta que tengo acá, ¿sí? Es como que le aplico el funtor g a esta igualdad entre dos composiciones, y después la composición sale afuera porque g es un funtor, ¿sí? Entonces, no es tan complicado, pero hay que estar atentos, ¿sí? Entonces, que la asociatividad valga, ¿sí?, es una consecuencia de que la counidad de adjunción es una transformación natural, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener, si lo quieren reconstruir de cero, eso es lo que tienen que tener presente. Y bueno, después hay que hacer aparecer este f de g de f de x, pero un poco medio que te va guiando la prueba, ¿sí? Bien, creo que ya les dije, esta hicimos sobre la asociatividad, hagan la del neutro, ¿sí? Pero bueno, ya estamos en condiciones de definir lo que es una mónada, ¿sí? Vamos a abstraer estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, una mónada sobre una categoría C, ¿sí?, acá no veo la adjunción, ¿sí?, la categoría D no la voy a conocer, ¿sí?, pero es un funtor, ¿sí?, de C en C, ¿sí?, eso es lo que llamamos un endofuntor cuando va de una categoría en sí misma, ¿sí?, que viene con estas dos transformaciones naturales, ¿sí?, que una es la unidad de la mónada, ¿sí?, que es como nuestra unidad de adjunción, pero acá no veo la adjunción, solamente veo la composición T, ¿sí?, y después está mu, que va a ser la multiplicación que va de T cuadrado en T, ¿sí?, tal es que, digamos, si lo digo coloquialmente, vale la asociatividad y el neutro, ¿sí? Por eso uno piensa como, o sea, decíamos que una mónada es un monoide, ¿sí?, en esta categoría de endofuntores, ¿sí?, porque tenemos
tenemos como nuestro neutro, nuestra multiplicación y nuestro neutro, y valen estas dos propiedades. ¿Sí? Bueno, es un poco complicado esto, pero bueno, si uno lo hace con calma, tiene perfecto sentido. Bien, veamos un ejemplo, ¿sí? Ya medio para cerrar esta parte, ¿sí? Veamos un ejemplo de una mónada, pero no la voy a presentar a partir de una adjunción, ¿sí? Obviamente todos los ejemplos de adjunciones que ya vimos nos dan, hago la composición y tengo las mónadas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo donde yo veo directamente el funtor t, ¿sí? No presento el f y g, ¿sí? Entonces, tenemos el funtor power set, ¿sí? Que es un funtor de la categoría de conjuntos en sí misma, ¿sí? Que es el funtor, también partes de x se lo llama, o sea, en objetos funciona así. Si me das un conjunto, ¿sí? Me devuelve partes de x, ¿sí? O sea, partes de x es el conjunto formado por todos los subconjuntos de x, ¿sí? Y eso es funtorial, ¿sí? Porque si ahora yo tengo una función entre un conjunto x y un conjunto y, me puedo construir una función entre partes de x y partes de y. Simplemente, digamos, a cualquier subconjunto, de x le aplico el map f, ¿sí? Entonces me devuelve el conjunto, digamos, que está formado por los elementos que son imágenes de los elementos que tenía en ese conjunto, en ese subconjunto de x. Y eso da un subconjunto de y. Y bueno, eso es un funtor, ¿sí? Chequeen como ejercicio. Bien, pero esto no solo es un endofuntor, sino que es una mónada, ¿sí? Acá explícitamente vamos a decir quién es la multiplicación y quién es la unidad, y vamos a chequear la asociatividad y el neutro, ¿sí? Entonces, atentos a esto. ¿Cuál sería la unidad de esta mónada? Bueno, la transformación natural, ¿sí? O sea, tiene que ir de A en T de A, ¿sí? Y T de A, recuerden, es partes de A, ¿sí? Entonces es la función que a cada elemento de A le asigna el subconjunto de A formado por ese único elemento, ¿sí? ¿Está bien? Es lógico, ¿no? Es razonable. Entonces esto va de A en partes de A. Y la multiplicación está dada por la unión, ¿sí? O sea, la mu va de t cuadrado en t. O sea que recibe, sería conjuntos formados por subconjuntos a ver si lo estoy diciendo bien, de subconjuntos de A. O sea, es como que yo tengo acá en partes de A, los elementos digamos, de partes de A son subconjuntos de A, ¿sí? Y en partes de A, los elementos son elementos de partes de A, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer, digamos, cuando yo tengo una familia de subconjuntos de partes de A, ¿sí? Puedo unirlos y eso me va a dar un subconjunto de A, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo. Si A es este conjunto formado por estos tres elementos A, B y C, ¿sí? Digamos, algo en P de A sería algo de este estilo, ¿no? O sea, los elementos de este X son subconjuntos de A, ¿sí? O sea, X es un conjunto de subconjuntos de A, ¿sí? Entonces acá, por dar un ejemplo, puse el subconjunto que tiene solamente A, que tiene solamente a B y AB. Entonces yo puedo hacer la unión de ese X y me da el subconjunto A, B. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cuando vos me das una familia de subconjuntos de A, tenés esta operación que, digamos,
puedes unir esa familia y obtener nuevamente un subconjunto de A. ¿Sí? Y eso es lo que va a funcionar como multiplicación para la mónada. ¿Sí? Bien. Entonces veamos la... Acá tenemos la propiedad del neutro. ¿Sí? Entonces veamos la conmutatividad de este diagrama. Elegimos este porque acá vamos a utilizar las dos. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que ver que este diagrama es conmutativo. ¿Sí? Se conmuta en estos dos triángulos. Bien, entonces analizamos un poco esto. Acá vamos a ver qué hace el morfismo T de eta A. ¿Sí? Bien, entonces, a ver cómo sería esto. T de eta A recibe un subconjunto de A y me devuelve un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de A. ¿Sí? Y funciona de esta forma, o sea, recuerden que acá estoy aplicando el funtor T, que es el power set, a este morfismo eta A. ¿Sí? Entonces eso era como el map. Si yo recibía este conjunto, lo que tenía que hacer es aplicarle eta A cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces yo le aplico eta A, era agarrar el elemento y meterlo en una bolsita, entonces me va a dar el conjunto formado por estos subconjuntos. El conjunto que tiene solamente A, el que tiene solamente AB, el que tiene solamente AC, así para todos los elementos que me aparezcan en este conjunto. Acá lo estoy como describiendo por extensión, ¿sí? Para verlo más fácil, ¿sí? Pero esto es un subconjunto genérico de TDA. ¿Sí? Esta forma es solo para que se vea más claro. Si pueden dar una prueba formal, digamos, cuando estudien esto, mucho mejor. ¿Sí? Pero con esto yo creo que está bien. Bien. Y ahora tenemos que hacer al revés, eta sub t de a. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos, partimos con un subconjunto de... O sea, es como que acá voy a aplicar la unidad, ¿sí? La unidad de la mónada, pero ya no estoy trabajando más en X, sino que estoy, digamos, mi conjunto ahora es TDA. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento de TDA. ¿Sí? Este subconjunto. Y aplicarle la eta es simplemente formar el conjunto cuyo único elemento es este. Es este subconjunto A, B, C. ¿Sí? Es como que tenía todos los elementos en una bolsa y esa bolsa le metía dentro de otra bolsa. Eso hace esta otra flecha de acá. ¿Sí? Y la mu lo que hace es unir esa familia de subconjuntos. ¿Sí? Entonces eso es incluso más sencillo de ver. Si yo tengo este, digamos, hago primero t eta de a, ¿sí? Entonces tengo este conjunto, ¿sí? Le aplico t eta de a y me va a quedar esto, el conjunto cuyos elementos son estos subconjuntos, pero ahora vuelvo a unir todos estos subconjuntos y me queda lo que tenía originalmente, ¿sí? Y si lo hago al revés, bueno, empiezo con este conjunto a, b, c, etcétera. Cuando aplico eta, ¿sí? Eta t de a, me queda el conjunto cuyo único elemento es el subconjunto este que ya tenía. Y si hago la unión de ese único conjunto, obviamente me queda lo mismo que tenía al empezar. ¿Sí? Entonces, estos dos triángulos conmutan. ¿Sí? Obviamente, acá no lo puse, pero hacer este camino y este camino me da la identidad. ¿Sí? O sea, empiezo con este conjunto y termino con el mismo. Y del otro lado también empiezo con este conjunto y termino con el mismo. O sea que esta composición da la identidad y esta otra composición da la identidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la propiedad del neutro. Bien. Queda como ejercicio hacer la asociatividad. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, digamos, de algo relativamente sencillo, ¿sí? Algo que ya ha aparecido el power set, y en realidad eso lo podemos ver como una mónada, ¿sí? No lo presentamos a partir de una adjunción, entonces la pregunta es si esto viene o no de una adjunción, ¿sí? Y la respuesta es que sí. Entonces, ejercicio, piensen si se les ocurre
una adjunción para esa monada, ¿sí? De hecho, acá esto no lo estamos cubriendo en el curso, ¿sí? Pero no solo se puede hacer para esta monada, sino que en general siempre hay, digamos, adjunciones, ¿sí? Para una cierta monada, ¿sí? En general hay muchas, ¿sí? De hecho, uno puede formar, esto no lo voy a explicar muy bien, pero bueno, si quieren pensarlo un poco, estaría bárbaro. Uno se puede formar la categoría, o sea, si tenés una mónada, ¿sí? Te puedes formar la categoría de las adjunciones para esa mónada, ¿sí? O sea, son los objetos de esta categoría son adjunciones, ¿sí? O sea, F, G, ¿sí? Y digamos, esta adjunción viene con una unidad de adjunción y ahí me puedo construir la counidad de adjunción. Entonces un objeto en esta categoría, ¿sí? Es una adjunción tal que cuando hago la composición G compuesto con F me da el funtor T, ¿sí? La unidad de adjunción es esta transformación que tengo acá, ¿sí? Y la mu es lo que me puedo construir a partir de la counidad de adjunción. O sea, la construcción que hicimos al principio de la clase me da esa mónada, ¿sí? Y en principio puede haber muchas de esas cosas, ¿sí? O sea, eh, puede haber tantas que incluso esta categoría tiene objetos iniciales y terminales. Si esto quizá le suene de algún otro lado, el objeto inicial es la Kleisli, categoría Kleisli, y hay un objeto terminal que está Eilenberg-Mu, ¿sí? Esto es solo un comentario, digamos, no vamos a tomarles esto, pero eh, como que lo que vimos en este ejemplo, ¿sí? No es una cosa así aislada o una singularidad, sino que es, digamos, algo que se puede hacer para cualquier moneda, ¿sí? Bien, esto sería eh, lo que vamos a ver sobre mónadas, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito, en la segunda mitad de la clase, un poquito sobre el embedding de Yoneda, el lema de Yoneda, ¿sí? Esto creo que puede ser que lo hayan usado quizá en la práctica. No es estrictamente necesario, o sea, quizá para algunos ejercicios le sirvió, pero eh, en principio creo que para resolver los ejercicios de la práctica no hacía falta. Pero es interesante verlo, ¿sí? La idea que yo pongo acá sobre el lema de John es como una opinión personal, ¿sí? No sé si todos los teóricos sobre categoría van a estar de acuerdo, pero pensado como una intuición un poco más matemática, es la cosa de esta de Yoneda. A mí se me viene a la cabeza que está relacionado con algo que se llama teoría de representaciones, ¿sí? O sea, la teoría de representaciones es básicamente una cosa que usan los matemáticos para cuando tienen un problema, digamos, muy difícil, ¿sí? Pasar de alguna forma a representar esos objetos complicados con objetos más sencillos que uno sepa manejar, ¿sí? El ejemplo paradigmático, digamos, es para estudiar grupos, ¿sí? Digamos, una representación de un grupo G, ¿sí? Es como que salir de un grupo abstracto y ir a un grupo más concreto, ¿sí? Como puede ser un subgrupo del grupo lineal de matrices, de GLNR, ¿sí? O sea, bueno, obviamente si uno no sabe nada de grupos es como que lees lo mismo, pero en general es como que las cosas acá adentro son más fáciles, ¿sí? O también uno tiene muchas herramientas del álgebra lineal para trabajar. Entonces, digamos, una representación de un grupo es pasar de G a GLNR. Pasar como con un morfismo de grupos, ¿sí? O sea, una representación de grupo G es un morfismo de G en GLNR, ¿sí? Digamos, se respeta la multiplicación, ¿sí? Entonces ya tu grupo no es una cosa abstracta, sino que podés representar sus elementos por matrices, ¿sí? Por objetos más concretos, ¿sí? Otra,
otra cosa medio parecida. Esto ya es como un poco menos útil porque puede ser que no te dé mucha información, pero el teorema de Cayley también es una forma de representar un grupo G. O sea, nosotros sabemos que cualquier grupo G es isomorfo a un subgrupo de permutaciones. ¿Sí? Si el grupo es finito, existe un n tal que G es un subgrupo del Sn. ¿Sí? Y como que acá uno puede pensar que, digamos, el grupo de permutaciones como un objeto más concreto. ¿Sí? Sabemos que sus elementos eh, son funciones biyectivas de un conjunto con n elementos en sí mismo. ¿Sí? Obviamente acá esto resulta útil cuando el grupo G lo puede meter en un Sn de forma ajustada. ¿Sí? O sea, si n es muy grande no me va a decir mucho. Siempre este grupo tiene n factorial elementos. ¿Sí? Pero bueno, estas son como ejemplos de lo que serían representaciones. ¿Sí? Para categorías es un poquito más es un poco más oscura la cosa, porque uno quizá no tiene tan formada todavía la intuición, pero la idea es que si trabajas en una categoría C, digamos, abstracta, ¿sí? Bueno, uno trates de representarla, ¿sí? Dentro de una categoría un poco más sencilla, o no quiero decir concreta porque es una palabra que ya usamos, digamos, como la tenemos medio reservada, ¿sí? Pero como que pases a una categoría un poco más razonable, ¿sí? El ejemplo, digamos, eh, más canónico de categoría que tenemos es la categoría de conjunto. Entonces, pasar a algo sencillo va a tener que ver con pasar a esta categoría set, ¿sí? O lo que serían los funtores de C en set. ¿Sí? Eso es lo que jugaría el rol de este GLN que teníamos antes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un poco cómo es esta construcción. ¿Sí? Bien, los funtores de C en set, eso lo vimos, eso forman esta categoría. ¿Sí? Estas categorías exponenciales. ¿Sí? O sea, vos podés meter todos los funtores de C en set en una categoría set a la C, ¿sí? Set a la C, y los morfismos son las transformaciones naturales entre los funtores. ¿Sí? Son funtores siempre del mismo tipo. Un caso particular de funtores de C en set son los funtores OMSET. ¿Sí? O sea, si la categoría podemos pensar que las categorías son localmente pequeñas, ¿sí? Para cada, o sea, uno toma un objeto de la categoría C, ¿sí? Y se puede definir el funtor OM, ¿sí? O sea, para cada A, el funtor OM, para abreviar, lo ponemos como un H a la A, ¿sí? El A lo ponemos arriba, porque también hay dos formas de hacer esto, ¿sí? De C en set es el funtor OM de A lugar, así lo llamábamos, ¿sí? Entonces, cuando le das un objeto X, te devuelve el conjunto OM de AX, o sea, de todos los morfismos de A en X, ¿sí? Y cuando le das un morfismo de X en X', ¿sí? Te devuelve una función entre los ohms, ¿sí? Entonces, si vos me das un elemento G en el ohm de AX, me devuelve el elemento F compuesto con G, que está en el ohm de A en X'. ¿Sí? O sea, la G va, si yo tengo algo de A en X y como dato sé pasar de X a X', bueno, entonces también voy a saber ir de A X' haciendo la composición. ¿Sí? Ese es el funtor, lo que llamamos el ohm covariante. ¿Sí? Teníamos la otra forma de hacerlo con el ohm contravariante, ¿sí? Que acá se me daban vuelta las composiciones, pero la idea es que este es el ohm de lugar A. ¿Sí? O sea, cuando recibe un X, te devuelve el ohm de XA, ¿sí? Morfismo de X en A. ¿Sí? Y cuando tenés un morfismo de X en X', te devuelve una función al revés, del ohm de X' A en el ohm XA.
¿sí? Esto también es fácil, o sea, yo sé pasar de x a x', ¿sí? Pero ahora tiene que ser al revés. Lo que pasa es si además ahora seguir de x' a a, entonces seguir de x a a. Entonces, los morfismos de x en x', uno los puede usar para construir funciones del, digamos, este h sub a de x' en h sub a de x. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos ohm, el ohm covariante y el ohm contravariante. ¿Sí? Y lo que dice el lema de Yoneda es que, digamos, si vos tenés ahora una categoría como esta, ¿no? Una categoría localmente pequeña, tenés un objeto A, ¿sí? Que lo vas a usar para construirte el funtor ohm, ¿sí? El ohm A, el HA. Y tenés un otro funtor de C en Z, ¿sí? Digamos, acá si trabajamos con el H a la A, que era el covariante, trabajamos con funtores covariantes. Entonces, las transformaciones naturales de este funtor HA en F están en biyección con los elementos de F de A. ¿Sí? O sea, F de A es un conjunto. ¿Sí? Entonces, es como que los elementos de este conjunto te determinan las transformaciones naturales de HA en F. ¿Sí? Más aún, esta parte es un poquito fina, ¿sí? Pero este isomorfismo es natural en A y en F. ¿Sí? Que este isomorfismo sean, ahora lo explicamos bien con detalle, pero obviamente decir que un isomorfismo es natural, estoy pensando que ambos lados de esta igualdad o de este isomorfismo, ¿sí? Son funtoriales en A en F. ¿Sí? O sea, A es un objeto de C y F es un funtor de C en Z. O sea que estos funtores uno tiene que pensar de C por esta categoría exponencial Z a la C en Z. ¿Sí? Veamos bien cómo se... Antes de ver la prueba de Yoneda, que es bastante sencilla, veamos bien, digamos, para que puedan hacer esto, cómo se definen estos funtores. ¿Sí? Entonces, el funtor FA. ¿Sí? O sea, esto es como que yo acá pienso que varían las dos. Pienso que varía A y F. ¿Sí? Entonces, lo que me tendría que construir es un funtor F, esta F rara, ¿sí? Esta F doble, que, bueno, ya sé cómo va a actuar en objetos. O sea, si tengo algo en esta categoría, ¿sí? ¿Qué conjunto me va a dar? Bueno, cuando me das un objeto A y un funtor F de C en Z, me devuelve el conjunto F de A. ¿Sí? El tema es cómo se define ese funtor en morfismos. Entonces, ¿cómo son los morfismos en la categoría producto? ¿Sí? Los morfismos en la categoría producto, recuerden, son pares de morfismo. O sea, los objetos en la categoría producto son pares de objetos. Acá tenemos un objeto de C y un funtor. Entonces, un morfismo de esta categoría es un par de morfismos. Entonces, digamos, entre AF y A'F', tengo que tener un morfismo entre A y A', que este va a ser un morfismo de C, y un morfismo entre F y F', ¿sí? Que se va a ser un morfismo de Z a la C, es decir, es una transformación natural entre F y F'. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo tengo un morfismo entre A y A' y una transformación natural entre F y F', me tengo que poder construir una función entre el conjunto F de A y el conjunto F' de A. ¿Sí? Y básicamente hay una única forma de hacer eso. ¿Sí? En principio habría dos, que digamos para pasar de F de A a F' de A, yo puedo ir de F de a F' de A con la transformación natural esta eta. ¿Sí? Y después puedo ir de F' de a F' de A' aplicando el funtor F' al morfismo F que iba de A en A'. ¿Sí? O puedo ir de F de A en F de A', y acá lo que estoy haciendo es primero aplicar el funtor F mayúscula al morfismo F minúscula, y después aplico la transformación natural en A', ¿sí? Para ir de F de A' en F' de A'. ¿Sí? Como esta es una transformación natural,
digamos, este cuadrado es conmutativo, ¿sí? O sea que esta flecha diagonal es como que me queda, con esta información me queda unívocamente determinada, ¿sí? Hay una única forma de pasar de f de a en f' de a', ¿sí? Es decir, las dos formas que tenemos para hacer esto coinciden, ¿sí? Y eso es por definición cómo aplica este funtor f grande en morfismos de esta categoría de producto. Entonces, eh, bueno, chequeen la funtorialidad, pero así se define. Esta es como la parte más difícil. Y el otro funtor que teníamos dando vuelta es este NAT de HA en F. ¿Sí? También esto como que ya sabemos cómo va a actuar en objetos. Te le voy a llamar G. ¿Sí? Entonces recibe un objeto de C y un funtor de C en set y me devuelve el conjunto de todas las transformaciones naturales de HA en F. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Pero, ¿cómo actúa esto ahora en morfismos? ¿Sí? Bueno, acá atención. ¿Sí? Entonces, si yo tengo lo mismo que recién, un morfismo de A en A' y una transformación natural de F en F', me tengo que poder construir una función, ¿sí?, que recibe una transformación natural entre HA y F y me devuelve una transformación natural entre HA' y F'. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces, algo acá, ¿sí?, en NAT HAF es una transformación natural entre HA y F. ¿Sí? Y yo quiero pasar de HA' en F' para una transformación natural. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Capaz con el diagrama este es más fácil. ¿Sí? Eh, Fíjense, acá tengo el H a la A es el ohm covariante. ¿Sí? Ahora, yo tengo acá arriba HA de X y acá arriba tengo HA' de X. O sea, me cambia el A por el A', pero el X sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, si el X ahora yo lo pienso que está fijo, puedo pensar que este HA de X con el A como supraíndice es en realidad H sub X de A. Y este es H sub X de A'. Y acá tengo el ohm contravariante, ¿sí?, que cuando tiene un morfismo de A en A', como el F que tengo dado, este ohm va al revés. ¿Sí? Entonces, con este ohm contravariante puedo pasar de HA' de X en HA de X. ¿Sí? Acá voy un poquito más rápido. Y, digamos, esta mu me permite pasar. A ver si esto tiene sentido. Claro, la mu es una transformación natural entre HA y F. Entonces puedo ir de HA de X en F de X. ¿Sí? Y finalmente, con la eta, voy de F en F'. Voy de F de X en F' de X. ¿Sí? Entonces, este camino de acá me determina una flecha entre HA' de X y F' de X. ¿Sí? O sea, yo lo veo más claro con el diagrama, ¿sí?, pero esta, digamos, esta G en F eta, cuando recibe una mu, te devuelve esta mu tilde que tenemos escrita acá. ¿Sí? También hay que chequear un poco que esto funcione bien como funtor, pero bueno, es la idea de cómo se define es un poco lo más complicado, esto que tenemos de este lado. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos dejar un momento aparte y concentrarnos en la prueba de la primera parte, ¿sí?, del lema. ¿Sí? O sea, la segunda parte, digamos, para ver la naturalidad ahí hay que usar estos funtores, pero en principio para ver la biyección esta no hace falta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que probar es que
hay una biyección entre las transformaciones naturales, ¿sí? Del digamos del HA covariante F y los elementos FDA. ¿Sí? Entonces vamos a concentrarnos en eso, ¿sí? En la prueba del lema. O sea, para ver eso, lo que uno tendría que ver es que cada transformación natural entre el OM covariante de A y F está completamente determinada por un elemento de F de A, ¿sí? Y el elemento que nos va a servir va a ser este, ¿sí? Va a ser este mu A, ¿sí? De la transformación identidad, ¿sí? A ver si esto está bien. Sí. O sea, esta, la mu transforma HA en F, entonces si esto yo le doy acá identidad, es un morfismo de A en A, entonces me tiene que devolver un elemento de F de A, ¿sí? Sí, o sea, la mu A a ver, no sé si lo tengo escrito ahora, acá está, acá lo podemos ver mejor. La mu A va del HA de A en F de A, ¿sí? Ese tipo es el que tiene, ¿sí? Y el HA de A son los morfismos de A en A, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que esto me queda determinado por lo que vale en el morfismo identidad de A en A, ¿sí? Que es el elemento que tenemos acá, ¿sí? Ahora, les muestro cómo es el truco. O sea, es como que yo quisiera eh, calcular, digamos, mu x en cualquier f y ver que lo puedo expresar en términos de este elemento que tengo acá, ¿sí? Entonces fíjense lo que hacemos acá. Tenemos mu x aplicado a una f, esto ya es arbitrario, ¿sí? Yo lo puedo pensar como, digamos, a la f que va de a en x, la puedo como pensar que está precompuesta con la identidad, ¿sí? Entonces esto es mu x de f compuesto con identidad, ¿sí? Ahora, la composición f compuesto con identidad, ¿sí? Recuerden, componer con f era aplicar el funtor HA a f en este morfismo, ¿sí? Entonces esto de acá, adentro, yo puedo pensar que es HA de f de identidad, ¿sí? Y acá tengo la mu x, ¿sí? Ahora, la mu es una transformación natural entre HA y F, ¿sí? O sea que si yo tengo mu HA, puedo dar vuelta y sacar para la derecha el F y meter la mu adentro, ¿sí? Eso es la naturalidad, ¿sí? Entonces, mu x de HA de F es F, el funtor F aplicado al morfismo F, ¿sí? En mu A y A, ¿sí? ¿Qué hice acá? Me independicé del X, ¿sí? Entonces, mu X en una F yo lo puedo expresar, el funtor F es dato, ¿sí? Como el funtor F aplicado a ese morfismo F en el que lo quiero calcular, ¿sí? Y a eso aplicado a este elemento de F de A, ¿sí? O sea, esto es como una función, ¿sí? F es una función de F de A en F de X, ¿sí? Pero acá es como que la fórmula te independiza del X. O sea, para calcular el mu X de F, si vos sabés quién es F y sabés quién es este elemento mu A de id A, ya podés calcular esto de acá, mu X de F. ¿Sí? Digamos, este diagrama lo que está mostrando es la naturalidad de la mu, ¿sí? Este pasito que hice para pasar de este término en este término para dar vuelta, ¿sí? Pero lo importante de esto es que para calcular mu x de f, ¿sí? Si vos conocés este elemento ya estás, ¿sí? Porque obviamente a f, que es en donde lo querés aplicar, lo tenés como dato, entonces aplicás f a este elemento y listo, ahí tenés este valor, ¿sí? Entonces esta mu queda determinada por este elemento, ¿sí?
Y al revés se puede hacer lo mismo, o sea, digamos, fijás un elemento en FDA y te puedes definir la transformación natural, la mu x en f, te la definís de esta forma, bueno, tenés que chequear que eso funcione, pero eh, ahí tenés un poco la biyección, ¿sí? O sea, conociendo esto, ¿sí? Te podés describir completamente la mu, ¿sí? En uno u otro sentido. ¿Sí? Si se animan como ejercicio, chequen digamos que esta biyección es natural con los funtores que vimos en las slides anteriores. ¿Sí? Un poco de paciencia sale. Bien, entonces ya para terminar, bueno, veamos lo que, antes de ver un ejemplo, digamos, a partir del lema de Yoneda, nos podemos construir el embedding de Yoneda. Para hacer eso vamos a necesitar como esta especie de lema de Yoneda dual, ¿sí? O sea, es como que habría que hacer el lema de Yoneda contravariante, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora uno va a mirar las transformaciones naturales entre el funtor ohm contravariante y un funtor G, que también tiene que ser, digamos, para que haya transformaciones naturales, tiene que ser contravariante. Entonces, si tenés un funtor contravariante de C en Z, te va a pasar lo mismo, ¿sí? Las transformaciones naturales entre el ohm contravariante H sub A y G están en biyección, ¿sí? Con los elementos de G de A. ¿Sí? Eso sería como medio fácil por dualidad casi. ¿Sí? Entonces ese es el Yoneda contravariante. ¿Sí? Y el embedding de Yoneda es lo que uno obtiene si cambia el F por otro funtor ohm, ¿sí? En el lema de Yoneda. ¿Sí? Entonces, Yoneda nos dice que las transformaciones naturales entre H, A y F están en biyección con los elementos de F de A. ¿Sí? Entonces yo cambio ese SF por un HB, me queda que las transformaciones naturales entre un HA y un HB están en biyección con el ohm de BA. ¿Sí? Y esa biyección es natural en A y B. ¿Sí? Eso lo que me dice, ¿sí? Acá piénsenlo bien a esto, ¿sí? Que es casi que no hay nada que escribir, pero con mucho por entender, ¿sí? Que uno puede pensar al ohm covariante, al funtor, digamos este H al elevado a la lugar, ¿sí? Eh, como, a ver, no quiero decir algo incorrecto, ¿sí? Lo puedes pensar como un funtor de COP en Z a la C, ¿sí? A ver, ahora vemos un poco lo del op, pero en principio esto cuando recibe un objeto A te da el ohm covariante HA, ¿sí? Que es un funtor de C en Z, ¿sí? Hasta ahí está bien, ¿sí? Ahora, cuando tenés eh, digamos la parte del op viene en realidad con eh, digamos cómo actúa este funtor en morfismo, ¿sí? Y acá usamos eso, ¿sí? Cuando yo tengo un morfismo digamos eh, acá tengo esto que se me da vuelta, ¿no? O sea, cuando yo tengo un morfismo de B en A, lo que tengo, la biyección esta me da transformaciones naturales entre el HA y el HB, ¿sí? Ahí como que me da vuelta el A con el B, ¿sí? Por eso a este funtor lo puedo pensar, eh, digamos, si sale de C lo pienso como contravariante o lo puedo pensar como un funtor covariante de COP en Z a la C. ¿Sí? Y esto ya se parece un poco a representar esta categoría C en esta categoría de funtores, ¿sí? de C en Z, ¿sí? Pero me quedó el COP, ¿sí?
Bueno, no importa, ahora lo arreglamos a eso, ¿sí? Eh, digamos, lo importante es que este funtor, ¿sí? Es lo que se llama el fully faithful, ¿sí? Es como que realmente me mete una copia de esta categoría dentro de esta otra, ¿sí? Esto no nos vamos a poner muy técnicos ya a esta altura, pero es como que es biyectivo morfismo. Así que es justamente lo que nos dice el lema de Yoneda, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el embedding de Yoneda? El embedding de Yoneda es como arreglar esto para que en lugar de tener el COP acá, tener un C. ¿Sí? Entonces, como que hago esto mismo, pero con el Yoneda contravariante. ¿Sí? Entonces, el H lugar, pero lugar abajo, ¿sí? Antes yo tenía el op acá arriba, cambian de lugar los op, ¿sí? Entonces, esto me da un funtor de C en set a la CO, ¿sí? Y esto es un poco como, digamos, la idea de representación. Ahora, esta categoría C la estoy pensando como, o sea, los objetos de C o toda la estructura de esta categoría la estoy viendo como algo adentro de esta categoría que es como un poco más concreta, ¿sí? Son funtores de C en C. ¿Sí? Que es como que juega el rol de lo que veíamos al principio como las matrices que teníamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama embedding de Yoneda, ¿sí? Entonces, para terminar la clase, hagamos un ejemplo medio casi trivial, pero visto en este lenguaje, ¿sí? Bien. Teorema de Cayley, pero para hacer esto recordemos, ¿no? O sea, un grupo G, un grupo cualquiera, uno lo puede pensar como una categoría, ¿sí? Digamos que tiene un único objeto y los elementos del grupo son en realidad las flechas, ¿sí? Entonces esta categoría tiene los objetos de este puntito, ¿sí? Y los morfismos, digamos, son todos endomorfismos, van y salen y llegan a lo mismo. Entonces la estructura que tiene esto es la estructura de composición es la de G, ¿sí? Y tiene la estructura adicional de un grupo, no solamente es un monoide, ¿sí? Entonces este es el H puntito puntito. ¿Qué dice Yoneda? Yoneda dice que las transformaciones naturales, ¿sí? eh, entre el H puntito y el H puntito están en biyección con G, ¿sí? Que es aplicarle este funtor al el único objeto que tengo por ahí dando vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué son las transformaciones naturales entre estos dos funtores? ¿Sí? Entonces, las transformaciones naturales, a ver, si yo las voy a especificar en objetos, hay un único objeto para mirarlo, ¿sí? Entonces tenemos eh, una función de el h puntito de puntito en sí mismo, ¿sí? Que esto en realidad es una función de g en g, ¿sí? Pero tal que este diagrama conmuta, ¿sí? Lo que tengo acá es cuando esto lo aplico a un morfismo, ¿sí? O sea, eh, eh, digamos, la forma de aplicar esto es, digamos, la composición es la multiplicación, ¿sí? Entonces, esto si yo lo hago antes o después me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Y esas son las funciones que se llaman funciones equivariantes. O sea, las transformaciones naturales, digamos, entre este funtor y el mismo, ¿sí? Son funciones de g en g, pero tienen que tener esta propiedad, ¿sí? Cuando le aplicas a g por x, ¿sí? Te saca el g afuera. ¿Sí? Bueno, eh, pequeño paso para ver que algo que tiene esta propiedad es una función biyectiva, ¿sí? Pero ahí tenemos nuestra prueba categórica del teorema de Cayley que dice que a G lo puedes pensar, ¿sí? Como isomorfo a un grupo, a un subgrupo de permutaciones, ¿sí? O sea, es algo que, o sea, yo sé que es isomorfo a esto y estas eh, digamos estos elementos acá los puedo pensar como estas funciones equivariantes, ¿sí? Que en principio esto estoy casi seguro, pero esta construcción es mucho más económica,
¿sí? Que la que hicimos cuando demostramos este teorema cuando estábamos viendo grupos, ¿sí? Que ahí medio que veíamos a G lo veíamos como un grupo de eh, como de biyecciones muy grandes, ¿sí? O sea, si el grupo tenía n elementos, lo veíamos como un subgrupo de S a la n, ¿sí? O sea, pensamos como cada elemento como una función de G en G, ¿sí? Acá es como que estamos achicando la cosa porque nos estamos restringiendo a funciones equivariantes, ¿sí? Que en principio son menos, ¿sí? Pero bueno, esto tómenlo un poco con pinzas porque tampoco me tomé mucho el trabajo de pensar qué tan económica es esta construcción, ¿sí? Pero me da la impresión de que es mejor que la que hicimos antes. Bueno, muy bien. Hasta acá con el, con el curso. Esta era la última clase. Bueno, las preguntas o dudas que haya las seguimos charlando en las consultas.